Bueno, como veníamos recién en la clase explicando, si nosotros tomamos las organizaciones sociales, considerándolas como sistema social, estas tienen cuatro características principales. Primero, que siempre están orientadas hacia un objetivo. Lo que decíamos hoy, cada organización, del tipo que sea, tiene un propósito, tiene un objetivo que llevar adelante. Es una de las cuestiones más importantes al momento de decir, bueno, esto es una organización o no. Tiene que ser consciente ese objetivo para todas las personas que trabajan o que participan dentro de la organización y todas ellas deben, según el rol que les toque ocupar dentro de la organización, porque eso lo vimos que hay diferentes roles, que hay roles que son más jerárquicos, otros que son de otro tipo, deben trabajar en pos de conseguir ese objetivo. También algo que es una de las características principales es que existe entre la organización y el sistema social una acción recíproca con el medio ambiente. Por ejemplo, si volvemos a tomar el ejemplo del instituto como organización educativa, el instituto se da o tiene unas reglas que son el currículum que baja desde el ministerio y eso no está separado del medio ambiente. ¿En qué sentido? Esta carrera, por ejemplo, se piensa para que los gestores ambientales, ustedes como profesionales, puedan actuar dentro o a partir del conocimiento que van adquiriendo en la carrera dentro de un sistema que tiene la misma lógica o que busca tener la misma lógica de lo que ustedes aprendieron. Si van a estar en un lugar donde no se tiene cuidado del ambiente, donde la contaminación es tomada como si nada en un sistema social donde no importen esto, claramente sería otro tipo de estudio el que ustedes tendrían o esta carrera no, directamente no existiría. Algo sumamente importante que las organizaciones tienen, lo vamos a ver también más adelante, es que siempre tienden al equilibrio. La organización siempre tiende a la autopreservación. Cuando nosotros hablamos de autopreservación, significa que como vivimos en un medio social cambiante, la organización lo que hace es tratar de adaptarse para conseguir el objetivo propuesto. Por ejemplo, que cambiara nuestro régimen de académico marco, el RAM, el año pasado, tuvo que ver con esta forma nueva de educación. ¿Para qué? Para que ustedes no tuvieran tanta cantidad de horas en el instituto, para que se pudiera también ver la cuestión monetaria de que las clases sean asincrónicas en relación también a que si yo no puedo en mi casa eh, estar 4 horas conectada, pueda hacerlo en el horario que lo pueda hacer y que haya más silencio, supongamos, no sé, por dar un ejemplo. Entonces, como nuestra sociedad ha cambiado, en otro momento ni se hubiera planteado la posibilidad porque no teníamos ni la tecnología ni los medios de la virtualidad. Se planteó la virtualidad con la llegada de la pandemia, pero luego se vio que había cosas que había que cambiar y se cambiaron. Eso es la autopreservación, es buscar que la organización funcione y funcione de la mejor manera posible. Otra característica es la integración. Cuanto más se integren en el sentido de pertenencia los participantes de la organización con la organización, mejor va a ser el funcionamiento de esa organización. Y a su vez, esos participantes van a tener más ventajas personales. ¿Por qué? Lo que yo les decía hoy, si ustedes tienen docentes con un nivel académico muy alto, aprovechen.
pregunten. Si tienen una inquietud, decir, profe, ¿cómo me puedo, no sé, integrar a tal cosa? Ustedes tienen docentes, además de el nivel académico muy alto, también muy comprometidos. Decir, bueno, me interesa tal cosa, voy y le pregunto a tal, porque es referente en el área. Eso es lo que dice, lo que significa la integración. Cuando yo más me integro, mejores resultados va a tener no solamente la organización, sino lo que les decía, resultados personales. Bien. Vamos a cambiar a la otra filmina. Acá. Los tipos de organizaciones. Bueno, un poquito alcanzamos a explicarlo, pero lo voy a explicar más en detalle. Cada una de las organizaciones tienen un conjunto de características comunes que las hacen distintivas de un estudio. Por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero estudiar el sistema educativo argentino, agarro y digo, bueno, me fijo cómo está organizado, qué tipo de organigrama tiene, cómo se subdivide, si en cada provincia es igual, el presupuesto de dónde sale. Son como esto me daría casi el contexto, ¿no? Ahora bien, estas características comunes no debe hacernos perder las diferencias que tiene cada organización. ¿Por qué? Porque cada organización tiene sus particularidades. Entonces, lo que en sociología llamamos tipología, que vamos a ver después relacionada al poder, o como hoy yo les contaba, que hay diferentes formas de obedecer y Weber da cuatro respuestas. Bueno, eso es una tipología. La mayoría de las personas obedece por esto o lo otro. ¿Bien? Es la respuesta de Weber. Ahora, si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, que alguien nos viniera a analizar a nosotros, le serviría, a nosotros digo como Instituto 51, le serviría el contexto general, pero no le va a hablar de lo particular. ¿Por qué? Hasta que no hable con ustedes, con los estudiantes, con los docentes más antiguos, con los más nuevos, con los preceptores, con las personas que hacen que a toda la organización, a la limpieza, porque cada uno de ellos va a dar primero una visión desde su propio lugar y esas particularidades que tiene nuestro instituto, por ejemplo, el no tener edificio, va a salir solamente de ahí, de conocer específicamente lo que yo les decía hoy, el recorte del objeto de estudio. Entonces, lo mismo, si es lucrativa o no lucrativa, si es privada o pública, nos va a dar como un indicio del contexto del principio del estudio. Por eso dice variables para analizar. Pero cuando nosotros queremos analizar una organización específicamente, tenemos que conocer a esa organización. ¿Eh? Eh, y esas características tan generales no nos sirven tampoco como para poder decir, bueno, puedo clasificar, sí, de esta manera, pero no son todas las características que esta organización tiene. Entonces, esta es una gran pregunta. ¿Las tipologías nos ayudan a estudiar las organizaciones? Y acá entramos en un tema que sería la simplificación. Si nosotros decimos que nos sirve la clasificación para decir, bueno, es pública, es privada, es del Estado, es del Estado o es privada, es económica, no económica, es religiosa, no religiosa, bien. Esas clasificaciones sí nos sirven como para el primer paso, pero no nos sirve en absoluto esa simplificación para entender la complejidad de lo que pasa dentro de la organización. Recuerden ustedes que justamente la sociología como ciencia
estudia la complejidad de las organizaciones, porque nosotros no nos dedicamos a decir, bueno, todo en este lugar es así. No, un sociólogo nunca diría eso, porque sabemos que aún en los grupos más pequeños de organizaciones hay diferencias de unos con los otros. ¿Por qué? Porque la sociedad, quienes conforman esa organización, son diferentes. Entonces, Hall, que es uno de los sociólogos, como les decía hoy, contemporáneos y que se dedica a la sociología de las organizaciones, él dice que todavía no tenemos una tipología organizacional adecuada para que nos sirva para poder dar cuenta de eh, las grandes diferencias que hay en las condiciones tanto externas, internas, la interacción con el sistema, la interacción dentro de la organización, y todo esto que nos dé el resultado de los comportamientos organizacionales. Y entonces acá, bueno, me hago yo la pregunta como si ustedes estuvieran, ¿qué hacemos, profe? ¿No estudiamos nada? ¿No decimos nada de las organizaciones? No, claramente que no. Vamos a estudiar y vamos a decir un montón de cosas, pero lo vamos a hacer de otra manera. Entonces, una de esas formas es lo que decíamos al principio. Vamos a decir, bueno, vamos a clasificar. Sí, a través del carácter, perdón, a través del tamaño que nos dirá si es una gran organización o es chica. Luego, una variable más compleja que es el tema de si es de orden público o si es de orden privado y cómo se ve afectada la autoridad pública. Otra variable, el grado democrático, o sea, cómo el poder circula dentro de esa organización. Em, el grado de, como les decía, de poder en el sentido de poderío de mercado que tiene esta organización. Pero así y todo, cada una de esas variables me va a dar un acercamiento a lo que yo estoy estudiando, porque primero hice un recorte, porque no voy a estudiar lo que les decía hoy, todas las instituciones, sino que voy a dedicarme a estudiar algunas y sobre esas voy a sí utilizar variables para intentar clasificar, pero no clasificar en el sentido de tipología. Esto por ahí lo podemos hablar en la próxima clase presencial para poder diferenciar bien que clasificar y utilizar tipología no es lo mismo, o por lo menos en sociología, ¿eh? Todo esto que les estoy hablando sirve para la sociología. Quizás en otra área de conocimiento lo mismo, tipología y clasificación, se ha tomado como lo mismo. Acá no. Entonces, las variables las vamos a elegir al momento de que nosotros sepamos qué es lo que queremos saber sobre esa organización, qué es lo que nosotros necesitamos estudiar, para qué nos piden de que sepamos algo sobre eso. Esas son las variables. Y entonces, bueno, acá ya termino y les agradezco como siempre el haber estado en la clase una hora y haber ahora mirar este videíto, pero me parecía importante que quedara esto y les quedara grabado para que pudieran, nada, entender lo de las tipologías, que es diferente a la clasificación, que nosotros cuando estudiamos una organización no la hacemos desde un concepto amplio que abarque todo. No, eso que sí podría ser, como les dije, el contexto en donde esta organización se mueve y que digamos, bueno, es pública, es privada, lo hacemos. Pero luego, para dar las particularidades que se dan dentro de esa organización, tenemos que mirar, a ver, meternos más adentro.
Con esta presentación el objetivo fue doble, por una parte que completaran la idea de organización, que la fueron trabajando anteriormente desde el inicio de la sociología de las organizaciones. Ustedes trabajaron las metáforas organizacionales, que se veía, que no se veía, que lo vimos también al principio de la clase, que cómo estas organizaciones sociales pertenecen, están insertas dentro de un gran sistema social, que hay múltiples organizaciones, y que cada uno de estos autores que fuimos viendo se acercan a la forma de estudiar de un modo diferente. Eso es importante entenderlo, y es importante esto, em, saber que, por ejemplo, nosotros cuando leemos algo de algún autor, por ejemplo, Weber, que yo les decía que era de principio de 1900, no lo podemos analizar con las características, con nuestras categorías de análisis del siglo XXI. Tenemos que pensar qué fue lo que él buscaba con su estudio y qué es lo que nos sirve trayéndolo, porque si no, ¿para qué estudiamos los clásicos? Los estudiamos justamente para entender cómo el conocimiento va creciendo, si podemos usar esa imagen, a partir de alguien que pensó esto, luego otros lo discutieron, y así vamos formulando y llegamos a un nuevo conocimiento. Bueno, les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima clase. Un saludo grande para todas y bueno, gracias.